El apóstol Pablo llegó un momento en que consideró todas aquellas cosas que le daban títulos o reconocimientos sociales. Dice, todo esto lo tengo por basura. Y eso era precisamente porque él había sido llevado a los pies de Cristo. Porque el Señor había cambiado su corazón y él estimó que todos esos honores realmente delante del Señor vienen a ser basura. Nadie puede recibir más gloria de Dios que Dios. Y aquí hay algo interesante en este versículo 1. La palabra del Señor dice, ¿verdad? En el versículo 1, por medio de él, ¿verdad? Porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Y esta frase es muy importante para nosotros. Porque mis amados hermanos, no son nuestros líderes políticos, no son nuestros líderes. Probablemente usted esté pensando que los líderes que están al frente dirigiendo los métodos de la pandemia son personas capacitadas, es cierto, y es necesario que sean personas capacitadas. Pero el hombre, por muy capacitado que esté, eso no le va a dar la garantía del éxito. Decir que quien puede contener realmente esto, mis amados hermanos, es Dios mismo, es la voluntad de Dios. Y esto nos dice aquí que ¿quién había dado victoria? ¿Había sido el poder de Naamán? ¿Había sido la inteligencia de Naamán? ¿Había sido la valentía de Naamán? ¿Había sido la capacidad de Naamán? ¿Era la experiencia de Naamán la que había llevado a Siria a tener victoria? No, el texto es bastante enfático y dice, porque por medio de él había dado ¿quién? Jehová, salvación a Siria. Entonces la salvación no viene realmente de nuestros líderes. Es Dios quien los quiere usar, es Dios quien los va a usar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al poder de Dios, no de acuerdo realmente a la capacidad que el hombre tenga, porque Dios inclusive puede levantar hombres, personas, para usarlas para su gloria, aún del polvo de la tierra. Entonces, muchas personas hoy en día están confiando en la capacidad, están confiando en los métodos de los hombres. Pero tenemos que entender, hermanos, que ningún método, en ningún área de la vida, puede alcanzar éxito si el Señor no hace que ese método sea efectivo. Es decir, mis hermanos, si Dios quisiera que todo nuestro país sufriera de esta pandemia, no sería necesario el contacto entre personas. Sencillamente Dios hubiese hecho este virus volátil, que nosotros pudiésemos o pudiese venir en el aire. ¿No acaso el Señor no destruyó Sodoma y Gomorra? ¿No acaso el Señor no trajo las plagas en Egipto? ¿Hubo quien lo evitara? Así que en medio de esta contingencia, lo que nosotros podemos ver es la mano y la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, porque por su gracia y misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Así que tenemos que pensar en lo que está diciendo este pasaje aquí. No dice que Naamán era un hombre que daba victoria. Dice, por medio de él, Jehová había dado victoria. Entonces tenemos que orar también por nuestros líderes políticos, nuestros líderes de Secretaría de Salud, para que sea Dios quien los use. Hermanos, recordemos que un pajarillo no cae al suelo si no es la voluntad de Dios. Ningún método puede ser efectivo si Dios no quiere que sea efectivo. Claro, por supuesto, esto no es un llamado a la irresponsabilidad. Es un llamado a la responsabilidad, pero ante todo es un llamado a nuestra confianza y dependencia del Dios que obra por medio de las cosas. Son los métodos de Dios, hermanos, los que prevalecen, no los nuestros. En segundo lugar, versículo 2 al versículo 6, la palabra del Señor dice: los sirios habían salido en incursiones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual vivía con la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora: ojalá mi señor se presentara al profeta que está en Samaria, pues él lo sanaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor diciendo: así y así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. El rey de Siria dijo: anda, ve, yo enviaré una carta al rey de Israel.
Partió pues, llevando consigo 300 kilos de plata, 66 kilos de oro y 10 vestidos nuevos. También llevó la carta para el rey de Israel, la cual decía así: ahora, cuando esta carta llegue a ti, sabrás que yo te he enviado a mi servidor Naamán para que le sanes de su lepra. Y aquí hay algo muy interesante. Esta jovencita está cautiva en Siria, y ella obviamente, ¿verdad?, ha escuchado de la enfermedad de su señor, pues vive con su esposa, le sirve, ella sabe todas las situaciones que él está viviendo, pero hasta ese momento había permanecido tal vez callada, pero ella tiene una seguridad, y es la seguridad, mis hermanos, que nosotros debemos tener, la seguridad de esta joven que está aquí y que dice, ¿verdad?, si mi Señor se presentara delante del profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella tiene una seguridad, tiene la seguridad de que solamente por medio de Dios las cosas pueden cambiar, que solamente Dios es el único que puede hacer las cosas por medio de sus siervos. Así que los métodos de Dios, mis hermanos, son métodos que nosotros tenemos que recomendar diariamente. Hoy podemos decirle a las personas: cuídense, lávense, pónganse gel, pero lo más importante no es eso. ¿Qué pasa con una persona que probablemente pueda tomar todas las medidas sanitarias y nosotros estemos transmitiendo esas medidas sanitarias y probablemente la gente las esté adoptando? Pero ¿qué está pasando cuando pase esta pandemia? Estas personas probablemente no enfermen del coronavirus, pero seguirán sin Cristo. Seguirán muertas espiritualmente. Y nosotros le salvamos probablemente o le ayudamos a que no enfermara físicamente, pero en su espíritu estas personas están lejos de Dios, están muertas. Así que la condición de ellos sigue siendo peor. Tal vez no tendrán coronavirus, no tendrán gripe, pero estarán condenadas al infierno. La tarea de la iglesia no es solamente ser responsable en tomar estas medidas, sino la tarea de la iglesia, mis hermanos, el propósito de la iglesia, el propósito de usted que conoce a Jesucristo, en verdad es que usted comparta, así como esta joven. Ojalá, dice, mi Señor se presentara con el profeta que está allá en Israel. Él le sanaría. Ni siquiera ha dudado, ni siquiera pone en tela de juicio si el profeta puede o no puede. Él le sanaría. Tiene una seguridad muy grande en su corazón, la seguridad que nosotros debemos tener, hermanos. No respecto solo a esta enfermedad, sino respecto a la salvación del hombre. Lo más importante, hermanos, no es que las personas no enfermen de coronavirus. Lo más importante es que las personas sean salvas en el nombre de Cristo. Porque una persona puede estar sana físicamente, pero puede estar condenada eternamente. Y hay muchos muertos hoy que están sanos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a muchas personas que deambulan en el mundo sin Cristo y sin esperanza. Quizás están resguardados en casa. Quizás no saldrán durante este tiempo para no enfermar. Pero sus casas son un completo infierno. Sus vidas son completamente amargas. Sus corazones están completamente vacíos. Naamán estaba en una situación en la que él ya no encontraba la manera de cómo salir de este problema, de esta enfermedad. Pero una voz le dijo: ve al profeta que está en Samaria. Él lo sanará. El mundo ya ha escuchado bastante a través de las noticias las recomendaciones sanitarias. Pero el mundo necesita conocer que hay Dios en Israel. Las naciones necesitan saber que Dios nos está llamando al arrepentimiento, a abandonar los ídolos y a seguir al Señor. No podemos callar, hermanos.
Los que conocemos a Cristo no podemos callar. Hablemos con seguridad, no podemos dudar y decir si Dios pueda o no. Dios puede. Claro, Dios va a obrar conforme a su voluntad. De eso no hay duda, pero Dios puede, porque para Él todo es posible. Él todo lo puede. El mundo necesita saber que en Cristo hay esperanza. Y no podemos esperar más. El mundo gime, las personas gimen. En tercer lugar, hermanos, los métodos de Dios son impredecibles. Versículo 7, al versículo 13. Dice, sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte o dar vida? Y para que éste me envíe un hombre a fin de que yo lo sane de su lepra. Consideren pues y vean cómo él busca ocasión contra mí. Pero sucedió que cuando Eliseo escuchó esto, le dijo, ¿verdad? ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán llegó con sus caballos, sus carros. Eliseo inclusive le envió un mensajero y le dijo, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio.